Otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad vamos a hablar de la facultad de tasación que tiene el Servicio de Impuestos Internos, consagrado en el artículo 64 del Código Tributario. Esta facultad, que está en este artículo 64, permite al servicio evaluar cualquier transacción que realiza el contribuyente y que tiene algún efecto impositivo. Evalúa el precio y por ende la utilidad. Siempre se ha querido modificar esto desde la reforma tributaria del 2012, que en el mensaje presidencial venía la posibilidad de modificar esto, pero nunca ha prosperado. Y la ley 21.210 también no prosperó. El texto más o menos dice lo siguiente: el servicio podrá tasar, con mayúscula, eso es mío, la base imponible con los antecedentes que tenga en su poder, en caso que el contribuyente no concurriere a la citación que le hiciere de acuerdo con el artículo 63. Y vean lo importante que tiene esta situación, porque el servicio puede tasar cuando el contribuyente no ha concurrido a la citación artículo 63, concepto que hemos visto en otro video, que es una facultad que tiene el Servicio de Impuesto Interno de llamar al contribuyente y decirle: oye, ven acá, explícame algo. Cuando no va el contribuyente a hacer esto, el servicio puede simplemente prescindir de la declaración o lo que dice el contribuyente para determinar los impuestos con lo que tuviera. O no contestar o no cumplir las exigencias que se le formulen, o al cumplir con ellas no subsanar las deficiencias comprobadas o que en definitiva se compruebe. Pero antes tuvo que haber citado, muy importante. Asimismo, el servicio podrá proceder a la tasación de las bases imponibles de los impuestos en los casos del inciso segundo, artículo 21 y artículo 22. Conceptos bastante interesantes. Veamos. Cuando el precio, también dice el artículo 64, cuando el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una especie mueble, corporal o incorporal, o al servicio prestado sirve base o sea uno de los elementos para determinar el impuesto, el servicio, sin necesidad de tasación, y ahora aquí la tasación, de citación, el servicio podrá tasar dicho precio o valor en los casos que éste sea notoriamente inferior al corriente en plaza. O sea, si yo estoy vendiendo productos y lo estoy vendiendo muy barato para generar una pérdida, por ejemplo, o beneficiar a una empresa relacionada, no puede tasar el servicio sin necesidad de la citación del artículo 63. Por lo tanto, la citación artículo 63 precede la tasación en los casos que están determinados, específicamente artículo 21 o 22, pero en otros casos puede tasar sin citación, que en el caso cuando ve una transacción que el precio es notoriamente bajo. Y eso es importante porque cuando realiza el ejercicio de la tasación con la citación o sin la citación, es importante porque el efecto que genera al contribuyente para realizar ese ejercicio. En algunos casos tiene que decirle al contribuyente: oye, ven para acá, o si no, lo hago yo solo. Veamos los elementos de este concepto. El servicio está facultado por ley para fijar o estimar las bases imponibles. Entonces, cuando el contribuyente no ha cumplido, porque ya hemos comentado en otros videos que el contribuyente tiene la facultad de determinar cuántos son los impuestos que va a pagar, pero si los hace raro, Impuesto Interno inmediatamente los va a fiscalizar. Cuando no se dispongan de antecedentes o no conoce la exactitud de las bases, en esos casos, como decía el artículo anterior, lo que ya leí, pero quiero precisar con este cuadrito, cuando hay dudas en la exactitud de las bases, porque es el contribuyente el que determina cuántos son los impuestos que va a pagar, e insisto que esto es muy importante porque el contribuyente es el que determina los impuestos que va a pagar, el servicio mide, como el caballero que está ahí, que está midiendo, tasa. Debe citar anteriormente, a lo menos que se trate de una operación que sirva de base o sea elemento para determinación del impuesto.
Entonces los casos que están claramente establecidos te va a citar. Si se me citó y yo no concurrí o concurrí y aún así no satisfice lo que me estaba diciendo el servicio, puede tasar. Entonces, la tasación tiene esa característica importante de la facultad para determinar las bases imponibles. En los casos que la ley lo establece, previa a la citación. Y ahí es importante cuando puede tasar. Cuando el contribuyente no responde a la tasación, cuando hay problemas con la contabilidad no fidedigna y cuando falta declaración, cuando no presenta la declaración el contribuyente. El tema de la contabilidad fidedigna es bastante importante porque, por ejemplo, el Código de Comercio establece que la contabilidad da fe de los hechos que hacen los comerciantes. Por lo tanto, la contabilidad es un antecedente, es una prueba, pero tiene que ser bien llevada, según las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera hoy en día. Lo que no significa que en la contabilidad se tenga que anotar los criterios tributarios. Bueno, ¿cómo es así? Porque extracontablemente yo hago las consolidaciones y eso es un tema súper importante que hay que tener claro, que la contabilidad es para tomar decisiones, no para pagar impuestos. La contabilidad entrega información que se le hacen algunos ajustes y llegamos a los resultados tributarios. Esos análisis de cuenta tienen que quedar en la contabilidad fidedigna, en la contabilidad oficial, en la contabilidad impresa en hojas oficiales. Pero esto es para los contribuyentes que llevan contabilidad completa. Ahora, existen hoy día regímenes de tributación para pymes. La cláusula PYME, artículo 14 letra D, y artículo 14 letra D número 8 de la ley vigente hoy día, a partir de febrero de este año, 2020. Esos dos regímenes pueden, transparencia tributaria lleva un registro de libro ingreso y egreso, y el de cláusula PYME, la letra D, puede llevar contabilidad completa o un sistema simplificado. Se dice que es un atributo no llevar la contabilidad completa. Sin embargo, ese sistema de tributación es para determinar la base imponible, pero la contabilidad sigue siendo prueba para el contribuyente. Por lo tanto, yo puedo determinar mis impuestos con un sistema simplificado, pero si me piden datos de mis activos y mis transacciones, más que nada de mis transacciones, y obviamente de mis activos, la contabilidad también es prueba. Y eso siempre ha sido el criterio de impuesto interno. Antiguamente había otro régimen, el 14 bis, que establecía que la empresa pagaba impuestos por el monto de los retiros. Por lo tanto, la renta líquida no la llevaba, lo que hacía la contabilidad lo mismo. Si yo sacaba plata, pagaba impuestos a la renta por eso. Y con eso no tenía que llevar contabilidad completa. No determinaba renta líquida imponible. Y me pasó un caso que una vez el fiscalizador me dijo, ya, pues tráigame la contabilidad. ¿Qué contabilidad si yo tributo sobre los retiros? No, ese es el tema de tributación, pero usted igual tiene que llevar contabilidad para demostrar lo que hizo. Soné. Entonces al final tuve que hacer la contabilidad porque no la había ya hecho, una empresa chiquitita, más chica que una caja de fósforo, y satisfacer el requerimiento del fiscalizador que quería ver el tema de cuánto eran las transacciones que había realizado el contribuyente. Así que en realidad no fue muy complicado, una empresa chica, porque estos regímenes son para empresas pequeñas. Ahora, esta facultad de tasación que tiene el servicio es para que la ejerza y mida y determine cuáles son los montos que tiene el contribuyente. Pero también existe una limitancia, o sea, la misma ley le da la facultad al servicio y también le dice usted no la va a aplicar. No se aplicará lo dispuesto en este artículo, es decir, la facultad de tasación, en los casos de división, fusión por creación o por incorporación de sociedades, siempre que la nueva sociedad o la que subsiste mantenga registrado el valor tributario que tienen los activos y pasivos en la sociedad que se transforma.
Tampoco se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando se trate del aporte total o parcial de activos de cualquier clase, corporales o incorporales, que resulten de otros procesos de reorganización, grupos empresariales que obedezcan legítima razón de negocio, concepto súper importante, que del año 96, 96, que se empezó a replicar en nuestra legislación, el año 96, con una circular de noviembre del año 96, si no me equivoco, creo que era el 98, que ahí ya empezó a aparecer este concepto de legítima razón de negocio. Y legítima razón de negocio en que subsiste la empresa aportante. Y aquí entramos en un tema bastante interesante, porque establece el legislador que no se, en igual forma, en todos aquellos casos en que proceda a aplicar impuestos cuya terminación se basa en el precio o valor de los bienes, servicio impuesto interno podrá tasar dicho valor si es fijado respectivamente el acto de contrato fuese notoriamente inferior. ¿Ya? Y ahí está hablando de otra cosa, de que cuando es la tasación negativa, digámoslo así, cuando se han dado precios muy bajos. Bien, no quise entrar mucho detalle del texto, ustedes lo pueden leer, la ley, pero vámonos a los conceptos importantes. Ya describí el concepto de la depreciación, de la tasación, que implica que el Servicio de Impuesto Interno va a medir, va a determinar las bases imponibles, y lo tiene que hacer según ley, y lo tiene que hacer en el caso específico, previo a un procedimiento, la citación, y en otros casos no es necesario que exista la citación. Y después no el Servicio de Impuesto Interno, la ley establece que no va a tasar en determinados casos. Y esto tiene un origen bastante interesante, que como les mencioné, esto se empezó a señalar en nuestra legislación, las circulares, por allá por el año 96, década de los 90, donde empezaron a realizarse muchas reorganizaciones empresariales. ¿Ya? En ese tiempo, el año 2000 realmente, el tema de las fusiones fue bastante comentado. Yo en ese tiempo escribí mi libro Fusión de Empresas, primera edición, segunda edición, que fue los primeros libros que hablaban de este tema. Hay otros de un abogado que en el fondo creo que era la memoria de su titulación, pero no hay mucha literatura. Y en ese tiempo, en los 90, era muy importante este tema de las fusiones porque había un boom, se compraban empresas zombies, que hablaban algunos por ahí. Y el tema de las fusiones era un tema bastante importante porque cuando se absorbía una empresa, se fusionaban, se unían dos compañías, había una que moría, siempre hay una que moría, una o dos, dependiendo si era por incorporación o por creación, y esa empresa aportaba sus bienes o eran recibidos. El tema era qué valor se le consideraba. Si yo aportaba valores tributarios, igualaba el precio de aporte con el costo tributario. Y de esa manera no había utilidad, porque las fusiones hay una aporte, en algunos casos hay aporte. Por lo tanto, si yo tomaba el balance de la empresa, o el balance dice que esta empresa tiene un patrimonio de 1.000 millones de pesos, pero veíamos el balance tributario, los valores tributarios, y la empresa valía 1.000 millones, 800 millones. Entonces yo hacía la escritura con este valor, un valor contable, 1.000 millones. Pero cuando hacía el aporte, este valor me decía que el costo de la empresa eran 800, por lo tanto había una utilidad de 200 millones que la empresa aportante tenía que pagar. Y ahí se distorsionaba todo el asunto. Entonces, ¿qué hacían los mañosos? Te reconozco este valor económicamente, pero te voy a pagar este. O algunos bandidos hacían el valor tributario, la escritura, y pagaban, erogaban el valor contable para evadir el impuesto. Y al final, para no entrar en tanto lío, dijeron usted hágalo como quiera, siempre y cuando los valores tributarios, o sea, yo no me voy a meter en su fusión, no me voy a meter si usted la está haciendo valores contables o tributarios, no la voy a tasar, siempre y cuando me controle los valores tributarios en la nueva empresa. Entonces esa fue como la condición que puso el legislador. Primero fue una circular 98, si no me equivoco, el año 96, hay un juego de números que
por eso algo me acuerdo, donde el Servicio de Impuesto Interno decía esto, que no iba a tasar. Es una facultad que se autoimpuso. Y después eso fue ley. Después se modificó y se incorporó al artículo 64 la modificación del Código Tributario. Si no me equivoco, fue en el año 2000 cuando se modificó. Lo importante es que hoy día está vigente que cuando usted hace fusiones, divisiones o tal vez otros procesos de reorganización empresarial, lo que usted haga, no voy a tasar. Haga los precios que usted quiera, no voy a tasar. Pero todo esto tiene unas restricciones. ¿Cuáles son los requisitos? En general que exista una legítima razón de negocio, haya un aumento de capital en la sociedad preexistente o que nace, no origine flujos de efectivo al aportante y los valores asignados a la escritura junta sea lo que se va a respetar. ¿Qué es la legítima razón de negocios? No está definida en la ley. Está definida en algunos libros, en varias tesis de pregrado de la carrera de contabilidad de la Universidad de Santiago, en el Magíster de Planificación y Gestión Tributaria, que tengo el honor de ser director de ese programa. Hay una tesis del respecto, don Máximo Sotomayor, y habló de la planificación tributaria y se metió en el tema de la legítima razón de negocio. En el pregrado también está la señorita Catherine Muñoz, una alumna egresada de nuestra escuela, también tiene una tesis del mismo tema y también desarrolla el concepto. Libros así chilenos no conozco muchos. Hay algunos papers por ahí que están publicados en algunos centros de estudios. Y la literatura internacional está. El anglosajón está reconocido esto, pero ¿qué se entiende en el fondo? Bueno, yo también he escrito algunos artículos en el diario Estrategia, Revista Gestión antiguamente, pero ¿qué se entiende de esto? Legítima razón de negocio, podemos entenderlo cuando yo hago algo buscando el éxito empresarial, buscando un negocio, no solamente para no pagar impuestos. O sea, se hace una transacción con un ánimo que no tiene por objetivo principal no pagar impuestos. O sea, yo hago esto para no pagar impuestos, eso no es legítima razón de negocio. Eso es ilusión y eso Impuesto Interno lo cuestiona. Por lo tanto, si yo hago algo, reconozco algo como una figura para optimizar mi patrimonio, la riqueza de mi empresa, eso es legítima razón de negocio. Eso es más o menos la idea. Entonces, cuando hay eso, hay que probarlo. ¿Y cómo lo pruebo? Con matemáticas financieras, con planificación estratégica, con una matriz FODA. O sea, ya trasciende de lo tributario. Y hay mucha gente se enoja conmigo porque cuando revisamos tesis en el magíster o en el pregrado, pero esto tiene que analizarlo, probarlo con matemáticas financieras. Es que eso no es tributario. ¿Cómo que no es tributario? Hoy día eso es tributario. Hoy día, como tenemos que demostrar que hay una legítima razón de negocios, tenemos que demostrar con herramientas de que se está logrando un objetivo empresarial. Y los empresarios utilizan cálculos, se supone, utilizan cálculos para maximizar sus utilidades. Y si yo numéricamente le demuestro al fiscalizador que esto es un proyecto donde yo hice algo para no pagar impuestos, para reducir la carga tributaria, pero va a redundar en una mayor utilidad que a futuro va a pagar impuestos, lo más probable. O es necesario que yo haga esto, adopte esta figura para acogerme a un régimen de tributación más bajo, en vez de pagar un 27 voy a pagar un 25, hoy día un régimen general, artículo 14, letra A, ahora todas las empresas grandes son letra A, una empresa grande, pero yo no soy empresa grande, soy pyme, entonces me ordeno, o teniendo perfil de empresa grande, me ordeno como pyme para acogerme a la cláusula pyme y de esa manera pagar un 25% para potenciar mi empresa y en 5 años voy a ser tan grande que voy a dejar cláusula pyme, mis ingresos van a ser superiores a 75.000 UF y voy a poder pagar régimen general. O sea, como una promesa que le hago al fisco al decir, oye, ahora voy a coger a esto, pero a futuro esto va a ser mejor. Eso más o menos es en el fondo planificación tributaria, legítima razón de negocios. Y en esos casos el servicio no tasa.
Algunos ejemplos que son bastante antiguos, pero tan vigentes. Hay un fallo, la Ilustrísima Corte Suprema señaló que el principio de autonomía de la libertad que se aplica en el derecho privado no tiene cabida en materia de impuesto a la renta, no siendo permitido fijar precios arbitrarios a operaciones. Por tanto, que el artículo 64 establece la facultad para tasar los valores de las transacciones. Entonces, aquí, aquí se señala que el principio de autonomía da la libertad para aplicar el precio que usted tiene, que como usted haga. Pero para efectos tributarios, porque eso en el fondo es lo que quiere decir, el impuesto a la renta, el servicio de impuesto interno puede tasar. Usted haga lo que quiera, pero usted vendió esto a 1.000 pesos, pero con esos 1.000 pesos me está generando pérdida. Véndalo, pero este valor, este bien vale más. Entonces esto vale 3.000. Con 3.000 usted tiene utilidad de 500, por decir algo, y pague impuesto por eso. Véndalo a 1.000, pero pague mi impuesto por la utilidad de 500. Eso es más o menos lo que plantea, que es bastante coherente con la lógica tributaria. Existe otro oficio, un oficio antiguo, que habla de los valores de aporte de los bienes a sociedades. Y esto nos habla de que, con el tema de los aportes, el aporte es una especie del género enajenación. Y aquí hay un tema súper importante. La misma situación. Si yo vendo un precio, está bien. Usted puede hacer un aporte. El aporte es un tipo de enajenación, Por lo tanto, se vende en el fondo. Si yo aporto, tengo libros, soy librero, ¿no? Tengo hartos libros atrás. Supongamos que quiero de estos libros aportarlo para hacer una sociedad. Entonces voy a aportar mis libros. ¿En cuánto voy a aportar estos libros? Yo al aportarlos estoy enajenándolos. Y si yo lo aporto a 1.000 y mi costo son 500, tengo una utilidad de 500. Y eso es una utilidad afecta impuesto. Entonces, yo puedo aportar estos libros a 500. Entonces, el valor, ahí arriba, el valor del aporte lo pueden fijar libremente las partes. Ok, oye, con mi socio me los vas a valorizar estos libros, son míos, no valen nada. Los voy a aportar a 500. Pero resulta que en el mercado estos valen harto estos libros. Más que nada, son antiguos ya para libreros y coleccionistas, porque no los he actualizado, que me da un poquito pereza actualizarlo. Por lo tanto, un coleccionista puede valorizarlo y realmente en el mercado esto no vale 500, valen 1.500. Le puse mucho, 1.500. Entonces, ok, el valor del aporte tú lo fijas a 500, pero para efectos de la ley de la renta, usted me lo fija a 1.500. Y usted, Pinto Perry, va a aportar los libros a 500, pero me va a pagar impuestos considerando un precio de aporte para efectos de impuesto a la renta de 1.500. Eso en el fondo es lo que ratifica este oficio. La misma situación de los valores de aporte para los bienes a sociedades, el mismo tema, es recurrente. Usted aporte los bienes que usted quiera, pero siempre impuesto interno va a poder tasar. Reconoce la libertad que usted tiene para hacer sus operaciones. Pero ¿cuáles son los parámetros? Si lleva contabilidad completa, el valor libros del bien es el costo tributario. Si no lleva contabilidad completa, el valor de adquisición más la variación del IPC. Y aquí un tema muy importante, porque la ley y el Servicio de Impuesto Interno también no ha tomado esto como una cuestión de poder que voy a tasar como yo quiera. No, siempre ha tenido criterios. Y esos criterios han sido transparentes. Y uno cuando hace una transacción tiene que tenerlos presentes. Por lo tanto, si yo aporto, es el valor libro si llevo contabilidad. Y si no, el criterio siempre ha sido valor de adquisición más variación de IPC. Y si son bienes del activo fijo, menos la depreciación. Pero ¿hay una utilidad en el aporte? Sí, pues hay una utilidad en el aporte. Aquí en el cuadrito celeste, azul, acá tenemos el valor asignado libremente entre las partes, pero el costo tributario de los bienes es lo que va a tener parámetro el Servicio de Impuesto Interno para hacer su tasación, y esto va a ser un mayor valor que va a tener que afectarse a los impuestos
generales, a menos que haya alguna tributación especial. Ese es el tema de el mayor valor, perdón, de la facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos, donde puede evaluar las transacciones. Y es una facultad que la utiliza, que a algunos les da miedo y por eso la tratan de acotar, de especificar. Esos siempre han sido los intentos que ha tenido el legislador de modificar esto, pero de hace bastantes años que esto ha quedado como está. Y sería bonito que lo formalizaran para que hubiera más transparencia, hubiera más específicamente quedaran claros los criterios para los aportes, pero eso será para una reforma tributaria integral cuando realmente sacan reformas tributarias con un objeto doctrinario, recogiendo principios y recogiendo elementos que son realmente importantes para el desarrollo del país y no reformas de macetero, como siempre les he dicho. En otro video les podré explicar qué es una reforma macetero. Por la atención prestada, muchas gracias.